Tiempo ya para los deportes, además es miércoles y enseguida recibiremos en este caso a nuestra invitada en el cara a cara, en una jornada en la que queremos acordarnos también de la gran trayectoria del Trepalio en el fútbol sala español. Está en la máxima categoría y tiene muy cerca la clasificación para la próxima Copa de España para medirse a clubes de la entidad del Pozo Murcia o el Barcelona. Y después de un año complicado por las lesiones en atletismo, Blanca Fernández ha brillado en los 10 kilómetros de Barcelona en la Gent Boom, una de las pruebas más míticas, con 101 ediciones, triunfo en los 10 kilómetros y además nos ha confirmado que va a estar en la San Silvestre de León, una edición muy especial porque van a venir atletas españoles de primera fila. Fonacústica patrocina El Sumario. Empezamos hablando de atletismo. Hace unos minutos podíamos conversar con Blanca Fernández, la discípula de Villacorta, ahora en el equipo del Playas de Castellón, con el que, por cierto, ha renovado. Ha vivido un año bastante negativo en cuanto a lesiones, se complicó en el europeo, no pudo estar en los Juegos Olímpicos y ha ganado la Gent Boom de Barcelona, una de las míticas pruebas de 10 kilómetros en España, una de las más antiguas, con 101 ediciones. Ha sido la noticia amable en un año que empieza mejor de cómo empezó. Ganar siempre está bien, pero cuando parece que lo haces con menos frecuencia tiene más valor. Era la primera vez que yo iba a la Gent Boom y no sabía realmente la antigüedad que tenía, y cuando llegué allí empecé a ver, bueno, y lleva un poco con ello estudiado, ¿no? Pero que tenía 101 ediciones, me quedé loca, ¿no? De hecho, yo no sé si es la que más, creo que tienen ahí un pique con los 10K de Ulia, pero debe ser de las más longevas de España. La de León este año va a ser, bueno, yo creo que una San Silvestre diferente, han metido curro y presupuesto y se va a notar, yo creo, que en lo que vamos a vivir los leoneses dentro de poco. A ver, yo en el Campeonato de Europa, en el último entrenamiento, bueno, estaba haciendo unos saltos de valla y me comí el obstáculo y me desgracié la rodilla. Yo pensé que había sido un traumatismo común y que a lo mejor en 7 días estaba para seguir con la temporada y seguir peleando por los Juegos, pero nada más lejos. Estuve casi 3 meses para recuperarlo y se puede decir que marcó mi verano, truncó mis opciones de Juegos Olímpicos y bueno, pues fue otra vez volver en la pretemporada de septiembre de cero. Entonces, bueno, es verdad que estoy acostumbrada porque me pasan muchas cosas, pero siempre dices, ¿por qué otra? Creo que voy a centrarme un poquito más en las carreras de ruta y, bueno, ver cómo me adapto, porque al final llevo 20 años haciendo pista y dando vueltas en círculo, entonces esto va a ser nuevo y me gustaría probar a ver antes de, bueno, pues no me quedan muchos años, colgar las zapatillas, probar una especialidad más. Pues suerte para Blanca. Enseguida también hablaremos de balonmano porque el Caja Rural Cleva prepara la próxima salida a Pozuelo después de lo ajustada y lo dura que fue la última derrota en casa en la anterior jornada. El pasado sábado las de Leo Álvarez caían 28-29 por un gol de diferencia en un partido muy igualado ante Anaitasuna. En las leonesas, Cecilia Colmenero fue la máxima anotadora con 7 goles en un partido en el que solamente en el tramo final se decantó a favor de las navarras. Ahora mismo el equipo es noveno en la tabla con 3 triunfos, 1 empate y 4 derrotas. Y por cierto, un apunte de fútbol de última hora, 200 euros es lo que tendrá que pagar la Cultural por esa botella de agua que cayó, el líquido, no la botella en sí, en el partido de Copa del Rey ante el Almería. Y ahora conocemos ya a nuestro protagonista del cara a cara. Yoli Chamorro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Te importa hoy hablar de ti? No. Oye, estaba yo pensando cuando, por ejemplo, se piensa en exfutbolista, ¿eso siempre crea una cierta nostalgia cuando ves cómo ha evolucionado el fútbol, lo que están viviendo ahora, sobre todo en la élite, ¿no? Muchas futbolistas. Bueno, sí es verdad que es una envidia sana, ¿no? El ver sobre todo, ya no el tema económico, que igual es a lo que puede ir la gente que no ha vivido el fútbol femenino desde dentro, pero sí todas las condiciones que se ha mejorado, ¿no? Ver campos con esa hierba natural que tienen y todo lo que rodea ahora mismo al fútbol femenino está creciendo mucho y yo creo que es lo que quizás más echo de menos, ¿no? Y sobre todo el vestuario de un equipo. Bueno, y fotografías en tu etapa, por ejemplo, en Oviedo, ya con mucho público, ¿ese ha sido tu momento más brillante o que te ha dejado un pozo más importante cuando jugaste en el Real Oviedo?
Sí, bueno, yo creo que todas las épocas han sido buenas y diferentes, ¿no? Todas te han enseñado algo y al final yo creo que es muy importante saber de dónde viene uno para saber dónde va, ¿no? Tanto mi etapa en el Ejido como en el León Fútbol Femenino también fueron muy buenas, de las que tengo muy buenos recuerdos, pero sí que deportivamente creo que mi etapa en Oviedo, bueno, el jugar en Primera División, conseguir ascenso, conseguir también algunas ligas, aunque no se consuma el ascenso, yo creo que a nivel deportivo sí es verdad que ha sido mi etapa más bonita. Bueno, goles que tienes, supongo, grabados en la memoria, guardados ahí en un estuche muy especial, ¿no? De vez en cuando te apetece revivirlo. Bueno, yo creo que los goles son bonitos, pero yo creo que lo que te queda siempre del fútbol son las personas. Al final de esos goles me acordaré yo, pero no lo que estaba al lado y sí del recuerdo que dejas como persona. Yo recuerdo además, por ejemplo, tu amistad con María Méndez, que ahora está triunfando en el Real Madrid, estuvo en el Levante. Ese vínculo, esa relación que se crea en el fútbol, ¿se mantiene luego, años después? ¿Sigues en contacto con algunas de estas jugadoras que han continuado su trayectoria? Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que sin duda lo más importante del fútbol son las personas y al final es lo que te queda a lo largo de tu vida, y el que diga lo contrario yo creo que miente. Yo creo que en Oviedo teníamos un equipazo, no solo María Méndez, ¿no? Hay jugadoras, bueno, está María, Enar, Iris, bueno, muchas jugadoras que han seguido, están triunfando y al final pues te sientes orgulloso de haber podido compartir vestuario con todas ellas. Y que allí pues algo se hizo muy bien, ¿no? Para que haya tantas jugadoras de aquella generación, si no son como futbolistas, pues también están en los banquillos, como Irene del Río, por ejemplo. Cuando en los últimos años hemos visto las jugadoras que han recogido el Balón de Oro, de alguna manera es también un reconocimiento a todo lo que ha venido detrás, ¿no? Sí, yo creo que esos Balones de Oro es el reconocimiento a mucho trabajo, y en este caso en particular fue el Club Barcelona, que apostó de verdad por el fútbol femenino, y yo creo que ha sido una apuesta real de la que está también recogiendo sus frutos, no solo a nivel de trofeos individuales, sino también colectivos, y a nivel económico es un equipo que a día de hoy pues tiene beneficios, que al final muchas veces es lo que se escucha, no, es que no generáis, no, si tú apuestas, y lo enseñas, yo creo que es un deporte que la gente se está enganchando. Esa manera de engancharse, por ejemplo, tú ahora estás como directora deportiva en el Olímpico, un equipo que en una gran temporada busca el ascenso, aunque el otro día teníais ese tropiezo ante el Celta, que precisamente es otro club español de Primera División que ahora ha visto cómo es la ola y también quiere apostar, ¿no?, por el fútbol femenino. León está llamando ya a esa puerta de, no sé si la máxima categoría a corto plazo, pero por lo menos ir subiendo posiciones. Sí, y yo creo que es necesario, ¿no?, porque las que están derribando las puertas son las jugadoras leonesas, ¿no?, que cada día quieren más, te exigen más, y al final tú como club tienes que intentar darles todo lo posible para que quieran desarrollar su carrera lo más largo posible en León, ¿no? Y si no somos capaces de dar ese paso, buscarán esa opción deportiva en otros sitios, ¿no? Al final estamos rodeados de comunidades autónomas que sí es verdad que tienen equipos en categorías superiores, y al final pues es muy fácil ver a nuestras jugadoras, ¿no? Cuando hace algún tiempo vimos que la Cultural apostaba por una sección de fútbol femenino, al final no parecía lo más adecuado el que hubiera diferentes proyectos similares. ¿Es buena esa fusión, pensando un poco en el futuro? Por supuesto, yo creo que todos los equipos, cuantos más nos unamos, al final se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Muchas veces tendemos a dividir y al final no se logra nada en ningún sitio, y yo creo que León es una ciudad bastante pequeña en la que hasta hace muy poco no había fútbol femenino. Lo hablábamos tú y yo antes, hace una entrevista que me hace años estaba yo prácticamente yo sola jugando a fútbol con los chicos, y entonces ese cambio, el crear muchísimos equipos, yo creo que no beneficia a nadie. Fíjate, hablabas de tu ejemplo en aquellos inicios jugando con chicos en el Ejido.
siempre te puede quedar esa duda de decir, cuando haya suficientes niñas, ¿sería bueno empezar desde abajo equipos o femeninos o masculinos? ¿O a ti, por ejemplo, ese equipo mixto te aportó también bueno, pues, experiencias positivas? ¿O tú, como responsable ahora de un club, crees que es mejor que las niñas y los equipos sean femeninos desde edades tempranas? Bueno, yo tengo que decir que a mí me gusta que las niñas estén en equipos de chicos. Al final, igual que nosotras tenemos cosas diferentes respecto al fútbol, podemos ser mucho más técnicas, ellos esa pillería o el ser más intensos también te la enseñan ellos, y yo soy muy partidaria de las competiciones mixtas, ya hasta cierta edad. Pero sí es verdad que tanto de las competiciones como que siga habiendo niñas en equipos masculinos, yo creo que bueno, te enseñan otras cosas que igual nosotras no tenemos, entonces al final aprender de todo es bueno, ¿no? Pero sí es verdad que llega una categoría en la que se acaba ese fútbol mixto y tienes que también acoplarte a ese fútbol femenino. Hablando de las reivindicaciones y toda la efervescencia que ha habido en el fútbol femenino, las cosas que se han conquistado, pero todavía esa lucha tiene que seguir. Incluso vemos jugadoras importantes que van a otras ligas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido quizás el primer país en el que se ha valorado la figura de la futbolista profesional, ¿no? No sé si todavía esa lucha, todo esto que se ha hablado con la selección, con los equipos, toda esa reivindicación, esa plataforma que ha habido por parte de las jugadoras, al final te queda esa sensación de que es bueno lo que se ha conseguido, pero no es todo el camino todavía. No, hombre, todavía queda mucho camino por recorrer. Yo creo que están dando pasos y yo creo que lo más importante es sentar unas buenas bases, que luego no se caiga todo el edificio. Entonces, sí es verdad que no todos los equipos pueden tener el desembolso económico que tiene el Fútbol Club Barcelona, y claro, eso al final es complicado, ¿no? Y por eso hay ciertas jugadoras que bueno, yo creo que ahora mismo ya no solo Estados Unidos, sino Inglaterra, yo creo que está siendo una competencia muy grande para la Liga Española, que también tiene que intentar dar un impulso más, pues, en esa profesionalidad que se busca, ¿no? Que no solo a nivel económico, sino muchas más cosas. Oye, ¿y en los comienzos tú tienes la sensación de que ya la sociedad ha madurado lo suficiente, ha evolucionado, o todavía una niña pequeña que dice en casa quiero jugar al fútbol, se puede encontrar con esa respuesta de los padres que digan no, prefiero algo más femenino, entre comillas, gimnasia, otro tipo de deporte? ¿Todavía crees que eso pasa o ya estamos en una sociedad más madura plenamente? Bueno, seguro que pasa, pero yo creo que ya no es lo que era antes, ¿no? Yo creo que también los padres, pues al final, el tener referentes como Alexia, como Aitana, como María Méndez, es importante también para que los padres vean lo que pueden llegar a ser sus hijas, ¿no? Que puedan decir, pues yo quiero ser futbolista, pero bueno, siempre queda algo, ¿no? Yo el año pasado también entrenaba un equipo del Olímpico femenino y vas a partidos en el que sigues escuchando comentarios hacia las niñas que deja mucho que desear, pero bueno, yo creo que pasa y seguirá pasando, porque siempre hay una parte de la sociedad que nunca va a evolucionar. Además, dentro de esa evolución vemos, por ejemplo, la figura del árbitro, una colegiada que debutaba esta temporada en Segunda División. Eso también es importante para vosotras, el ver que las niñas que deciden ser árbitro, y ahí sí que tienen que remar a veces contra insultos, contra una presión muy exagerada. Bueno, yo creo que desde todas las posiciones de fútbol yo creo que es importante que vayan llegando mujeres, ¿no? Sobre todo a mí me gustaría que hubiera más mujeres en la parte puramente técnica del fútbol, ¿no? No igual dirigentes, sino más, pues, analistas, entrenadoras, segundas entrenadoras, asistentes, y no solo en el fútbol femenino, ¿no? Sino también ¿por qué no?, en el fútbol masculino, y al final eso es lo que va a hacer que también la figura de la mujer dentro del fútbol sea más importante. Y yo siempre lo digo, sin que nadie nos regale nada, ¿no? Que tú, cuando hagas una entrevista a una entrenadora, tengas los mismos parámetros que fueras a fichar a un entrenador. Eso hago yo en el Olímpico, no miro si es chico o chica, sino lo que yo busco en un entrenador o en una entrenadora, que es lo mismo. ¿Tú estás más cómoda
en esa figura, en ese despacho, en esa dirección deportiva, o te gustaría algún día volver? Bueno, has dicho que ya has entrenado y que estás entrenando, pero a nivel senior a lo mejor, volverte a poner el chándal, el día a día del entrenamiento, de la preparación de partidos. Bueno, a mí me gusta mucho el campo, sí es verdad que todo lo relacionado con el fútbol me gusta mucho, y la parte técnica me encanta. Ya se verá si de aquí en un tiempo pues me vuelvo a poner el chándal o no. Oye, te comentaba yo antes de entrar al estudio jugadores como el caso de Morata, que lo han pasado mal. Tú también tuviste un episodio importante en ese aspecto. Es importante contarlo, ¿no? Cuando uno está mal por dentro, es decir, si le duele la tibia, pues vas al traumatólogo o vas al fisio. Cuando estás mal por dentro, cuando necesitas ese apoyo psicológico, eso es importante, y afortunadamente ya tampoco hay tabús, ¿no? en ese tema, o todavía hay mucha gente que tú crees, sobre todo en la presión del deporte de élite, que lo puede estar pasando mal y no se atreve a contarlo, no se atreve a buscar ayuda. Bueno, yo creo que cada vez se está normalizando más pues eso, hablar también de la salud mental, porque al final yo creo que es fundamental. Muchas veces nos olvidamos que los futbolistas también son personas, ¿no? y que no son máquinas de trabajar, y que también tenemos sentimientos, y bueno, muchas veces circunstancias en la vida que no sabemos manejar, pues te llevan a estas circunstancias, y al final yo creo que pedir ayuda es lo más sensato. Y bueno, sí creo que está dejando de ser un tema tabú, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Por jugadores como Morata, que de ese nivel pues sean capaces de exteriorizarlo, o aquel Andrés Iniesta en el Mundial, ¿no? Que yo creo que fue de los primeros jugadores que lo verbalizó, o Boyan. Al final son esos jugadores los que también tienen que ser referentes para muchas cosas, y los que dan visibilidad a todo esto. Si alguien que nos estuviera viendo lo estuviera pasando mal, ¿qué consejo le das? Acudir a un especialista, porque no es fácil salir. Sí, al final lo primero es pedir ayuda, pero la tienes que pedir tú, ¿no? El decir, no estoy bien, voy a pedir ayuda, y sobre todo contarlo a la gente que te quiere, porque yo creo que es la que peor lo pasa. Estamos viendo en los clubes cada vez es más importante ese aspecto psicológico. Bueno, a mí no me gusta mucho esto del coaching y tal, porque parece que se desvirtúa un poco, ¿no? Porque se habla solo de motivación y de frases hechas a veces, pero es importante, ¿no?, que ese aspecto psicológico en la preparación se contemple también, sí, ¿no? Que haya alguien que se preocupe de la salud mental de los futbolistas y de las futbolistas. Hombre, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Al final la figura de motivación tiene que ir por un lado, pero sí es verdad que yo creo que una figura de un psicólogo ahora a nivel profesional yo creo que no falta en ningún equipo, y es lo que tiene que ser, ¿no? Yo creo que si la cabeza no funciona nada, y es lo que te decía antes. Todos somos personas y al final tenemos sentimientos, y los jugadores o las jugadoras no son máquinas, y también necesitan muchas veces o siempre que se les escuche. Yo no sé si es bueno a veces esa especie como de verja que se pone, sobre todo en la máxima élite, esa burbuja, ¿no? Pensar, por ejemplo, ahora qué le puede pasar por la cabeza a una jugadora como Alexia Putellas, ¿no?, que ha sido todo a nivel mundial y que no puede prácticamente dar dos pasos en la calle sin que la paren, y al mismo tiempo el sufrimiento de una lesión que siempre le queda la duda de si volveré a ser la misma jugadora que antes de la lesión, ¿no? Bueno, quizás son las jugadoras que más lo necesiten, ¿no? Porque al final la burbuja ha explotado, y son jugadoras que, lo que tú dices, ahora mismo Alexia no puede dar dos pasos por la calle, y también eso hay que gestionarlo con una lesión, y sobre todo la responsabilidad igual que tiene Alexia o jugadoras importantes en este tiempo, con todo lo que ha pasado, el dar la cara frente a los medios de comunicación, el que se te juzgue por cosas que ni siquiera sabemos nosotros lo que ha pasado desde dentro, y seguramente esas jugadoras son las que más necesiten esa ayuda psicológica, el cómo gestionar todo lo que está pasando en tan poco tiempo. Oye, ¿a ti te ha sorprendido a nivel personal y también como exfutbolista y dentro del fútbol femenino lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con la selección española, esas denuncias que ha habido? ¿Te sorprende como que se haya dividido la sociedad en dos, los que dan la razón a las jugadoras y las que se la dan a otros elementos? Yo creo que es lo que te decía antes, que al final la gente que igual no ha vivido esto desde dentro, yo creo que lo politiza demasiado, ¿no? Y nadie está hablando de política, pero la gente que realmente
hemos vivido el fútbol femenino desde hace muchos años, sabemos lo que puede pasar o cómo somos nosotras, ¿no? Yo no creo que las jugadoras sean unas caprichosas ni que se quejen por nada en especial, pero si han hablado por algo será, ¿no? Al final, si no has visto el documental, yo creo que también está muy bien plasmado, y yo creo que es lo que te decía, hay gente que no sabe de dónde venimos y hay gente que sí lo sabe y que bueno, que tendrá su opinión, pero basada en algo coherente. Además, cuando hay ese tipo de torneos, es verdad que tiene que haber una gran familia entre todos los elementos, pero también tiene que haber esa parcela de libertad, de intimidad para las jugadoras, ¿no? Bueno, yo ahí tampoco, como no estuve, no quiero opinar ni sé lo que pasó, pero bueno, yo creo que lo importante es que las jugadoras son profesionales, y igual que lo puede ser Dani Carvajal o Álvaro Morata, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se habla de igualdad no se habla de igualdad económica, sino de condiciones. Puede ser que sea un poco más paternalista con el fútbol femenino, que no, las niñas, no, es que no son niñas, son mujeres, son futbolistas y son profesionales. Por último, como contraportada, llega un nuevo año, deseo personal, ese ascenso con el Olímpico. ¿Cuál sería un poco tu gran deseo para el fútbol femenino en este próximo año, que queda ya poquito para que empiece? Bueno, en cuanto al Olímpico, pues eso, esperamos que a final de año se consuma el ascenso, o pelearlo, porque yo creo que se está haciendo un buen trabajo, y que no solo el primer equipo, ¿no? Que el filial también pueda conseguir el ascenso a la siguiente categoría con esta reestructuración, y que las niñas de León puedan tener un sitio en el que tengan objetivos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, tener un club referencia y seguir o intentando hacer las cosas bien, que seguro que hay mucho que mejorar, pero bueno, siempre mirando el bien de todas las jugadoras de León. Sí, porque al final nos fijamos un poco en esa punta del iceberg que es el primer equipo, pero ese primer equipo es la referencia de las niñas para que a nivel de base se siga creciendo, ¿no? Totalmente, yo creo que lo hemos hablado siempre, yo creo que la cantera que tenemos en el Olímpico es el futuro, y por lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay muchas jugadoras de León que pueden estar en el primer equipo en muy poco tiempo, y son las que nos tienen que representar sin necesidad de salir de aquí. Bueno, y si hay que tirar una falta, que te vuelvan a llamar, ¿no? Bueno. Gracias, Yoli, por estar con nosotros en este vosotros. cara a cara. Nosotros ahora lo veíamos también en nuestra portada, ese éxito del fútbol sala, un equipo en división de honor en la máxima categoría, a punto de estar clasificado para la Copa de España, son las claves del éxito del Trepalio. Se basa todo en que tenga un buen equipo, la verdad, sinceramente, y claro, esto al final es por generaciones. Los niños cumplen, claro, lógicamente en el juvenil cuando tienen 18 años ya pasan a ser senior. Y bueno, esta etapa es verdad que tenemos una generación muy buena de jugadores, prácticamente toda la cantera, y así es como funciona el Trepalio. Fíjate, lo hablábamos hace poco con Guti, ¿no? Qué lástima que León no tenga un equipo senior más arriba, ¿no? Porque a estos chavales, cuando acaben la etapa juvenil, una tercera división, probablemente se les queda pequeño, porque claro, hablar de división de honor en juvenil es hablar de lo mismo que tienen otras regiones cuando hablamos de clásicos como el Pozo, Cartagena. Sí, como Pozo, Barça, pero bueno, también hay que diferenciar que estos equipos fichan mediante dinero, tienen ojeadores, y nosotros al final tienes que vivir de la cantera. Pero bueno, el club es cierto que ahora mismo tiene un equipo en tercera, que es lo que queremos hacer, que estos niños cumplan, que estos chicos cumplan y lleguen a ese equipo. Muchos que llevan ya varios años en el equipo y vienen ya desde cadetes, infantiles, y pues es algo que se lleva inculcando, yo que sé, por decirlo así, desde pequeños, y ir ascendiendo poco a poco en el equipo. ¿Qué supone decir León tiene un equipo en la máxima categoría? Aunque hablemos de etapa juvenil, no deja de ser lo máximo dentro del fútbol sala. Sí, la verdad que es una categoría muy importante que te exige mucho, y poder presumir, por decirlo así, de ello, la verdad que es muy bonito, por decirlo así. Bueno, hay que decir que lo hablamos con vuestro entrenador, lleváis 11 victorias. ¿Eso es sinónimo de no relajarse o de no salir confiado en los partidos que queden todavía dentro de ese objetivo bonito, ¿no?, de estar en la Copa de España? Por supuesto, a seguir trabajando y siempre con la misma intensidad, sin parar, siempre igual, porque al final si nos relajamos podemos llegar a caer y es lo que no queremos.
¿Hace ilusión ese objetivo de la Copa de España? Wow, muchísima. Es nuestro máximo objetivo y trabajando para conseguirlo, y es lo que ahora es nuestra máxima ilusión. Y lo que hablaba yo con vuestro entrenador, con Fran, el acabar esta etapa, supongo que el jugar en tercera, por ejemplo, sabe a poco pensando en que, lo que decíamos, ¿no?, que a lo mejor León podía tener potencial para tener un equipo más arriba, ¿no? A ver, yo creo que León podría tener equipos más arriba, pero bueno, sí que es verdad que jugar tercera división ya es algo grande, y pues yo, por ejemplo, que este es mi último año ya, para el siguiente año ya pasaría al senior, poder jugar tercera división y ver si para el próximo año podemos ascender a lo mejor a segunda B o más categorías, pues estaría muy bien, la verdad. Y lo que me decías, Fran, de esta generación de jugadores, también muchos se conocen, han jugado desde pequeñitos juntos, ¿no? Se puede decir que es un equipo netamente leonés, ¿no? A ver, es lo que hablábamos, que claro, el trepaleo se basa en la cantera, entonces claro, muchos llevan desde infantiles. Es verdad que este año en juveniles, es lo que has hablado tú, la juvenil división de honor llama a los chavales, entonces nos hemos traído 3 chavales, es verdad que solo han fichado 3 yo creo este año, y lo demás es toda la cantera, todo. Es verdad que también están jugando 2 cadetes con nosotros, que también tienen muy buen equipo, y bueno, ahí estamos. Hay 6 jugadores en la selección de Castilla y León, entonces bueno, eso significa algo, eso significa que estamos trabajando bien, yo creo. Bueno, y me decías que lo tenéis muy cerquita, ¿no? Con sumar 2 de 4, 2 partidos, la Copa de España, como ese gran objetivo, estaría más o menos asegurada. Sí, a los quedan 12 puntos, para acabar la primera vuelta. Con sumar 6 nos valdría para quedar primero de grupo al final de la primera vuelta, que es el que va al Campeonato de España. Lógicamente luego queremos también más. Primero el objetivo es la Copa, lógicamente. Una vez que se consiga, que espero conseguirla, pues luego ya tiraremos a ver si quedamos primeros en la clasificación para poder ir al Campeonato de España. Hablábamos también hace algunas temporadas del grupo en el que estáis, ahora estáis creo que por segunda temporada con los equipos vascos. ¿Os gusta ese grupo? ¿Os gustaría cambiar, viendo un poco lo que hay, por ejemplo, por Madrid, por otras regiones? Es cierto que el otro grupo es Castilla y León y Galicia. Puede haber más nivel en el otro grupo, pero es cierto que yo le pedí a Guti el otro grupo. Es cierto que yo hablé con Guti, pero claro, al final dependemos de la federación, donde nos ponga la federación. Pero yo estoy convencido que en otro grupo hubiéramos hecho una labor también muy buena como este año. Bueno, pues nos vamos a despedir con el Trepalio, lo que decíamos, Yoli, gracias por estar con nosotros en este tiempo para el deporte, y mañana es jueves, tenemos Culto TV y más contenidos. Os esperamos mañana. Feliz noche, amigos, adiós.